Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver si me podéis confirmar que efectivamente se me escucha. Si se me ve, lo de si se me ve no es tan importante, ¿vale? Pero si se me escucha, sí. Así que yo intento ser siempre puntual. Así que vamos a intentar empezar con puntualidad, ¿de acuerdo? Tengo muchas de vuestras preguntas para contestar. Voy a intentar que me dé tiempo a contestar las preguntas y que tengáis luego también un ratito para hacerme preguntas a través del chat. Bueno, ya veo que os estáis uniendo ahora. Voy a pasar ya directo, ¿vale? Porque tenemos muchas preguntas. Yo ya sé que algunas de las preguntas que me han hecho, para algunos serán más interesantes, para otros no serán tan interesantes, ¿vale? Pero bueno, lo prometido es deuda, así que voy a cumplir y voy a empezar. A ver si va a coincidir que alguna de las preguntas primeras, los que las hicieron no están conectados. Siempre es posible, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Preguntas que me habéis mandado. Buenas tardes, Felipe. Leí tu artículo sobre la importancia de la D-manosa en caso de infecciones de orina recurrentes en personas mayores. Mi madre está en ese caso y tiene resistencia a los antibióticos. ¿Qué dosis de D-manosa le convendría tomar al día? Bueno, esta es de esas preguntas fáciles y directas de responder. Si me estás escuchando, hiciste la pregunta, la respuesta es 200 miligramos antes de acostar. ¿De acuerdo? Muy importante, la D-manosa hay que tomarla después de la última orina, ¿vale? Es decir, antes de acostar, pero asegurarse, si tu madre toma esos 200 miligramos, que ha ido a orinar y luego se la toma, ¿vale? Bien sencillo. La D-manosa normalmente se puede combinar con otros activos. Hay productos en el mercado, en la farmacia, en los herbolarios. Hay productos que la combinan, por ejemplo, con ácido ursólico y con algunos otros activos, ¿vale? Pero lo importante es eso, 200 miligramos por toma antes de acostar. Vale, continúo. Sería interesante desde mi punto de vista que aclarases la ingesta de carbohidratos en la cena. Me preguntasteis. Bueno, bien, esta pregunta es interesante. ¿Por qué? Porque ya sabéis que soy partidario de una alimentación low carb, ¿de acuerdo? Eso significa baja en carbohidratos, pero como tantas veces he aclarado, low carb no es cero carb, ¿de acuerdo? Si conocéis ya la alimentación AECO, sabéis que la proteína animal ocupa un lugar importante, que los carbohidratos están muy controlados, pero no inexistentes, ahí están, ¿de acuerdo? La cena, bien, la cena y los carbohidratos. Tenéis que diferenciar claramente entre alguien que tiene dificultades en el sueño, para conciliar el sueño, o que tiene despertares nocturnos, y alguien que no tiene ningún problema y siempre duerme como un león, ¿vale? Primer caso, si tiene problemas con el sueño, a la noche es conveniente que tome un poquito de carbohidrato lento. ¿Qué significa esto? Pueden ser unos crackers de sarraceno, puede ser un cuenquito de quinoa o un cuenquito de arroz basmati, poca cantidad, pero probablemente necesita un poco de carbohidrato. Y estaréis pensando, por favor, los que sois muy puristas de la low carb, ¿cómo dices, Felipe, un poco de carbohidrato? Insisto, puede ser suficiente 20 a 30 gramos, si el sueño no es bueno. Y ahora os explico por qué, ¿de acuerdo? Primero, el sueño, sobre todo en la primera fase del sueño, hasta las 2, 3 de la mañana, está muy relacionado con el metabolismo de la serotonina, ¿de acuerdo? De la serotonina. Bien, si hacemos una alimentación a la noche que sea estrictamente, por ejemplo, una ensalada o una verdura cocida y proteína, una proteína densa, por ejemplo, animal, ¿vale? Si hacemos esto, no olvidéis que vamos a tener una ingesta importante de una cosa que se llama aminoácidos ramificados. ¿Qué es eso? Leucina, isoleucina y valina, ¿de acuerdo? Bien, se sabe, desde hace ya muchos años, que los aminoácidos ramificados, leucina, isoleucina y valina, compiten directamente con el triptófano. Y si hacemos una cena exclusivamente proteica y verdura, lo que va a ocurrir es que el triptófano va a tener mucha competencia para superar la barrera hematoencefálica y, por tanto, una mayor dificultad para la conversión en serotonina, y el sueño será probablemente de peor calidad.
Y si encima tiene problemas, con más razón para tenerlo en cuenta. Bueno, y entonces, ¿por qué un poco, insisto, un poco de carbohidrato, que pueden ser 20, 30 gramos, no más? Porque ese poco de carbohidrato lento a la noche, lo que va a hacer es, obviamente, que haya un poco de secreción de insulina. ¿De acuerdo? Bien, la insulina tiene la virtud, la insulina, como todo en esta vida, porque los que sois que algunos son muy talibanes de la low carb, ¿vale? A veces están pensando que la insulina es un gran problema. A ver, que sin insulina estamos muertos, por favor. No perdamos la perspectiva de la biología. La insulina cumple su papel. El problema es que con la alimentación que hace todo el mundo, tiene picos de insulina, para arriba, para abajo, por lo mal que come la gente en general. Bien, pero la insulina cumple su papel. Y uno de esos papeles es el siguiente. A la noche, ese estímulo moderado, leve moderado de insulina, lo que hace es enviar los aminoácidos ramificados al músculo y dejar la vía libre para que el triptófano tenga mayor facilidad para superar la barrera hematoencefálica y transformarse, metabolizarse en serotonina y mejorar la calidad del sueño. ¿De acuerdo? ¿Me habéis entendido? Por tanto, sí puede ser mayoritariamente una cena proteica para los que hacemos low carb, yo mismo, pero yo siempre pongo 4 o 5 crackers de sarraceno. A veces, si no tengo los crackers de sarraceno, pues puede ser un cuenquito de quinoa blanca, pequeño, o un cuenquito pequeño de arroz basmati, ¿de acuerdo? Si quiero mejorar la calidad del sueño, que los que somos muy dopaminérgicos, como yo, ya me conocéis, pues solemos tener un sueño, pues a veces no todo lo profundo que quisiéramos, ¿vale? Y si hemos tenido un día con más estrés de lo normal, puede ser que no nos vaya bien hacer solo proteína a la noche. ¿Vale? Me he extendido un poco en esta respuesta, pero es que es muy importante esto de carbohidrato almidonado o no a la noche. La respuesta es, si duermes muy bien, resumo, si duermes muy bien, no te hace falta. Si tu sueño no es reparador, entonces un poquito te puede facilitar el paso del triptófano a serotonina y dormir mejor. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Como todas las respuestas sean así de largas, no voy a contestar muchas preguntas. ¿Cómo me preguntabais? ¿Cómo contribuir a la activación de la tiroides desde la alimentación y reducir medicación? Bueno, la pregunta, me imagino que lo que quieres decir es que hay un hipotiroidismo y cómo podemos beneficiar o mejorar ese hipotiroidismo con la alimentación. Bueno, lo primero es que le voy a dar la vuelta a la situación y decir al revés. Es decir, lo primero es cómo debemos de comer para no complicar el hipotiroidismo, ¿vale? Eso sería lo primero. Y ahí la respuesta es muy clara. Lo primero, gluten fuera. Así de claro. Si hay un hipotiroidismo de Hashimoto, que es muy habitual, hay que quitar el gluten como en todas las enfermedades autoinmunes. Y hay que quitar el maíz también. Bien, y luego ya estarían, bueno, aparte de, obviamente, los dulces, hacer una alimentación low carb, etcétera, ¿no? Luego, ya estarían los específicos, pues si hay un hipotiroidismo hay que evitar las crucíferas, ¿vale? Ya sabéis. No digo eliminarlas completamente, pero hombre, si hay un hipotiroidismo, por favor, que las crucíferas no sean las verduras habituales, el brócoli, la coliflor, la berza, las coles, etcétera, porque lo que van a hacer probablemente va a ser perjudicar. Si estamos hablando ahora ya de suplementación, sin entrar en grandes complejidades, que eso estaría más para los profesionales, algunos me escucháis, pero sí hay algo muy básico en el funcionamiento de tiroides que parece que todo el mundo se olvida, ¿de acuerdo? Que es lo siguiente. Tiene que haber una buena biodisponibilidad de yodo, pero tiene que haber una importante biodisponibilidad de selenio, porque el selenio y el yodo actúan en un camino bidireccional y se correlacionan sus niveles con el buen funcionamiento tiroideo. Esto es así, es un hecho indudable. Luego, puede ser interesante en un hipotiroidismo también que haya una buena materia prima para la conversión en tiroxina. ¿Y eso qué puede ser? Pues la tirosina, es decir, el aminoácido, ¿vale? Bueno, si no os importa, ya sabéis que yo intento no ser muy comercial, pero si no os importa, yo os digo, pues el oligobiol O, yo lo utilizo mucho porque es rico en selenio biodisponible en los pacientes con hipotiroidismo. A veces el paciente hipotiroideo es hipotiroideo, pero además, y esto igual os extraña, pero creerme que es así, lo he visto muchas veces, después de una fase importante de estrés, ¿vale? Entonces, si coincide hipotiroideo y ha pasado por una fase de estrés, mi consejo es
ergiestrés, ¿vale? Porque además es un producto que ayuda con el estrés, pero es que encima tiene tirosina, no tirox, entenderme, ¿eh? Tiene el precursor de la tirosina. Entonces puedo utilizar el oligobiol por esa base de selenio, puedo utilizar el ergiestrés y luego un yodo orgánico. Ahí hay un poco de controversia, ya lo sé. Alguno ha escuchado, no, el yodo en el hipotiroidismo, no. Pues sí, yo lo llevo décadas haciéndolo y hay que utilizar un yodo orgánico que puede ayudar con el hipotiroidismo, ¿vale? Seguimos. Siguiente pregunta. ¿Qué alimentación es conveniente si tienes un Crohn leve? Enfermedad de Crohn, por tanto, una enfermedad inflamatoria intestinal de origen autoinmune. Aunque sea leve, es así. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, alimentación. Alimentación low carb, alimentación AECO, que es la que yo utilizo. Evitar, otra vez lo mismo, el gluten, el maíz, leche, dulces, lo básico. Micronutrientes clave en una enfermedad de Crohn. Por supuesto, la curcumina es uno de los grandes antiinflamatorios de mucosa. La manzanilla, la humilde manzanilla, sí, la matricaria camomila, sí, esa tan sencillita. Bueno, no sé si lo sabéis, pero sobre la manzanilla es probablemente una de las plantas donde más ensayos clínicos científicos se ha hecho desde hace muchos años. No la subestimemos. Un efecto también, como decía la doctora Kuzmin, antiinflamatorio de mucosa, muy interesante. La quercetina, por supuesto. La glutamina, también. Probióticos, especialmente el Lactobacillus plantarum, ¿vale? Todo esto y mucho más. Si queréis algún nombre, pues os lo digo, ¿no? En este caso sería una combinación de prebiótico, Ergiprotect Conf, con probiótico específico, Ergifilus Conf. ¿De acuerdo? Bien, voy un poquito rápido porque hay muchas preguntas y algunas más que me haréis. Bien. Siguiente pregunta. Colesterol total 264, HDL 85, triglicéridos 89, LDL 164. Está compensado ya que me dice quien me hace la pregunta que algún médico dice que no, que hay riesgo. Otros que es correcto, ya que los triglicéridos están bajos, 89. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues a ver, lo primero, riesgo, teniendo un HDL 85 y unos triglicéridos 89, riesgo no. O sea, así de claro, ¿no? Dividir triglicéridos por HDL, ya me habéis escuchado muchas veces, ¿vale? No. Ahora bien, ¿tiene 264 de colesterol total? Bueno, pues igual merece la pena bajarlo un poquito. Un poquito. Más que nada, para que no te esté dando la turre el médico de atención primaria cada vez que te vea la analítica. Bueno, pues bájalo de manera natural, si quieres. Puedes tomar algo que contenga levadura de arroz rojo, policosanol, un poquito de cardo mariano. A ver, nombre, yo uso Ergicol Balance, ¿de acuerdo? Eso es lo habitual. Una manera de bajarlo un poco. Pero vuelvo a decir, 264, a ver, depende de qué edad tengas. Acordaros, siempre digo, niveles máximos. Cuando yo empezaba hace 30 y pico años, el colesterol, el nivel máximo era 260. Luego nos lo bajaron a 240. Luego nos lo bajaron a 220. Ahora nos lo han bajado a 200. Claro, con esto, ¿el resultado cuál es? Que el 54% de la población española, según ese criterio, tenemos hipercolesterolemia. Yo mismo, porque suelo tener 205, 210. Pero tengo unos triglicéridos de 35 y un HDL de 70. ¡Riesgo, por favor! ¿Qué ocurre? Que se venden estatinas como churros. Ese es el tema. ¿De acuerdo? Así que, primera noción. Tu edad más 200. Tómalo como límite. Tienes 58 años, como yo. Pues 258, ¿vale? Ese es tu límite. Si estás un poquito más abajo, pues vale, bien, perfecto. Pero lo importante es el cociente triglicéridos HDL. Teniendo un HDL hacia arriba y unos triglicéridos bajos, no os olvidéis, lo he explicado muchas veces, las lipoproteínas de muy baja densidad, que son el gran problema, las pequeñas lipoproteínas, que vienen además de las lipoproteínas de muy baja densidad, están cargadas de triglicéridos. Ese es el problema. Y eso se forma a partir del azúcar. Digámoslo ya con todas las letras. El problema es el azúcar, no es la grasa. ¿De acuerdo? Así que, este gráfico que me estáis dando, ningún problema. 0. ¿Vale? ¿Quieres bajarlo un poquito? Tomas un poquito natural y lo bajas. Seguimos. Esta pregunta es muy interesante y complicada. A muchas bebidas vegetales le añaden almidón de maíz o almidón de arroz para darles cuerpo. ¿Son perjudiciales para nuestro intestino? ¿El almidón produce también disbiosis intestinal? Me están preguntando. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que, sobre todo, depende de cómo se haya hecho el aislado de ese almidón. Y si no han quedado
presentes sustancias antifisiológicas. Me consta que los laboratorios que utilizan productos ecológicos con el sello ecológico, etcétera, suelen hacer el aislado bastante bien, ¿de acuerdo? Claro, el problema es que, imaginaros, mucha gente toma leches vegetales. ¿Por qué? Pues porque quieren un líquido blanco por la mañana. Vamos a decirlo, ¿no? Es un tema cultural. Se podrían tomar un té. Tenemos 3.000 millones, no, ya más de 3.000 millones de personas en este planeta que lo que se toman es un té. Y luego tenemos unos 1.500, 2.000 y luego están todos los indecisos que toman otras cosas, ¿vale? Pero no hay mucha gente que no toma leche por la mañana, ¿vale? Y prefieren tomar un líquido blanco para mezclarlo con café o con cacao o con lo que sea. La mayoría sí que llevan almidón. Si puedes escoger una bebida vegetal que no la lleve, mejor. Pero ahora tienes otra situación. El que no toma yogures de origen animal y decide, por ejemplo, tomar yogures de soja, yo no los recomiendo, ¿vale? Porque yo no recomiendo la soja, ¿vale? Los que me conocéis ya lo sabéis. Pero, ¿y yogures de coco? ¿Por qué no yogures de coco? Observar el etiquetado, porque la mayor parte de los yogures de coco tienen también almidón. Y suele ser almidón de arroz y almidón de maíz. Si conseguís los que tienen solo almidón de arroz, mejor, ¿de acuerdo? Los laboratorios que producen estos yogures de coco normalmente hacen el aislado, lo hacen bien. Y no quedan aglutininas, no quedan sustancias que pueden dar problemas. Pero yo personalmente, la verdad, no tomaría mucho alimento que tuviera almidón, ni aunque fuera un almidón bien aislado. ¿De acuerdo? Bien. Más preguntas. ¿Qué puedo hacer o tomar si nunca... Uy, vaya pregunta. ¿Qué puedo hacer o tomar si nunca tengo apetito y he bajado más de 22 kilos? La comida me da asco. ¿Cuál es la solución? Por favor, es urgente. Bueno, pues es una pregunta un tanto poco habitual, ¿no? Y tengo que decir que, lamentablemente, a primer golpe de vista, lo que pienso es que si me estás escuchando o si, no sé, me estás hablando de ti, si estás ahí escuchando, pues quizás necesitas la atención de un psicólogo especializado en trastornos de conducta alimentaria. Una opción. O dos, que realmente sea un problema físico y que lo que ocurra es que te da asco y te sientes mal después de comer. O que les ha pasado, he conocido gente que llegan a tener asco a la comida porque cada vez que comen se sienten mal. ¿Por qué? Porque tienen una disbiosis terrible, hinchazón, gases, mala fermentación, reflujo gastroesofágico, mil cosas, y entonces dicen, al final le cogen miedo a comer. No sé si ese es tu caso. Pero claro, son dos cosas muy diferentes. Si no te sienta mal la comida y tú estás sintiendo asco o repulsa por la comida, te aseguro que he tenido en estos años muchas pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y hay manera de ayudarles. Y se necesita una combinación, un trabajo multidisciplinar entre varios profesionales sanitarios, ¿no? Y si es el tema físico, como he dicho en segundo lugar, pues mi recomendación es que te hagas un estudio muy detallado, primero de tu ecosistema intestinal. Y luego una ecografía abdominal, en fin, habla con tu médico de atención primaria, a ver si te da atención primaria, ¿vale? Y una ecografía abdominal, quizá hacer un test de disbiosis intestinal avanzado, probablemente, como los que hacemos en medicina integrativa. Por cierto, no le vayas a pedir esto al médico de atención primaria, porque lamentablemente no lo conoce y muchas veces hasta lo menosprecia por ignorancia, ¿vale? Seguimos. Pregunta, ¿es saludable aplicar el método del plato como norma para comer? Se usa mucho en nutrición, pero no está respaldado científicamente, según tengo entendido. Bueno, me imagino que el método del plato te refieres a esto de que el plato sea del tamaño de tu mano y que lo que pongas dentro del plato no supere ese tamaño, ¿no? Es un recurso de dietistas, de nutricionistas, de años. Bueno, esto lo aclaro rápido, aquí no hay mucho que decir. Es que yo siempre he detestado la palabra dieta, no me gusta, y también detesto el pesaje y el control exacto de calorías. No creo en el control de calorías, disculparme, ¿no? No digo que a veces quienes se dedican más al control de peso no tengan que tenerlo un poco en cuenta, bueno,
pero desde luego la clave está en establecer estrategias saludables y van a ayudar a coger el peso, el normopeso adecuado en cada caso. ¿Que puede en algunos momentos ser necesario una pequeña reducción calórica? Puede ser, pero esa no es la clave. La clave es más bien qué vas a comer, cómo lo vas a comer, qué tipo de alimentos vas a comer y sobre todo que si haces una alimentación low carb, normalmente uno alcanza el normopeso, normalmente, a no ser que haya un problema endocrino de fondo muy complejo. Siguiente pregunta. Alguien me dice no a la comida basura, todo tipo de azúcares, bollería industrial, etcétera, como carne de pasto, peces pequeños, fruta, verdura ecológica. Y me dice, ¿qué puede salir mal? Es interesante, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Pues te aseguro que comiendo así tienes muchas más posibilidades de que nada salga mal. Pero la salud, por suerte o por desgracia, es la suma de dos cosas. Bueno, de varias cosas, ¿eh? Una, nuestra herencia, y ahí hay muchos factores metabólicos que heredamos. Hay una epigenética que vamos formando desde nuestra infancia y que está relacionado pues con muchos factores, lo que hemos aprendido a nivel culinario, lo que hemos considerado que era bueno y malo. Eso va a influir. Ahora de adulto igual has decidido comer así y magnífico, es una buena elección. Pero también hay otros factores, como es la estabilidad psicoemocional. Ya sabéis que lo he dicho muchas veces, somos lo que comemos, pero más aún lo que pensamos. Esa es mi frase. A esa conclusión he llegado después de más de 30 años, así que comer tal como estás describiendo, muy bien, perfecto. Hay otros pilares, ejercicio físico regular, estabilidad psicoemocional, y luego está la carga genética y epigenética que podemos llevar, ¿vale? Que esta también influye. Siguiente pregunta, ¿cómo reducir la ingesta de pan? Buena pregunta, porque algunos pacientes cuando estamos haciendo la anamnesis, algunos que estáis aquí lo sabéis porque sois pacientes míos, algunos, sabéis que yo siempre os he preguntado. Luego ya cuando aprendéis a hacerlo todo bien, cada vez os pregunto menos porque ya le tenéis cogida la mano. Pero sobre todo al principio pregunto sobre el dulce. Y muchos que me dicen, a mí el dulce, yo puedo pasar sin dulce, a mí el dulce no me gusta. Sin embargo, cuando les pregunto, ¿el pan? ¿Eres de pan? Pan. Pues sí, claro, esa es mi perdición, me dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pan, al final, es azúcar. Ya lo sabéis, es un disacárido. Empezamos con la amilasa a salivar, a masticar y masticar. Mastica mucho, verás lo que tienes al final en la boca. ¿Qué tendrás? Azúcar. Y la amilasa pancreática va a terminar el trabajo. Y luego vamos a las disacaridasas de mucosa. Pero lo que tenemos es azúcar también. Y el pan crea adicción. Sí, estáis escuchando bien. El pan crea adicción, tal como el azúcar, ¿de acuerdo? Además, la gliadina del trigo se comporta en determinados individuos especialmente como gliadinomorfinato. Y eso crea una dependencia. De hecho, puede incluso hasta atolondrar un poco a nivel neurológico. Hay estudios muy interesantes, si no leer el famoso libro Cerebro de Pan, ¿no? Y veréis que tiene un efecto adictivo y luego tiene un efecto sobre la cognición, sobre el estado anímico, tiene picos que hacen que te sientas mejor, pues como todos los estimulantes de la dopamina, ¿no? ¿Qué pasa pues con el dulce? ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con el tabaco? ¿Qué pasa? Pues que el primer efecto es positivo, te sientes mejor. La dopamina sube, pero luego ¿para qué? Para que caiga en un picado mucho mayor y se produzca una inflexibilidad metabólica absoluta y tengas que estar todo el día dependiente de esos chutes. ¿De acuerdo? Ahora, si dices, ¿qué opciones tengo? Pues ya sabéis, utilizar cereales salvajes. Sarraceno, crackers de sarraceno, pan de tef, etcétera. Y si ahora dices, es que me cuesta muchísimo, ¿hay algún truquillo para que me quite las ganas de comer pan? Pues sí, hay un truquillo, que es el triptófano. Y esto se sabe desde los años 70 del siglo pasado, que el triptófano ayuda a evitar la pulsión por comer carbohidratos y azúcares, ¿vale? Es una opción. Bueno, vamos a ver porque voy a contestar preguntas hasta 1:30 y luego os voy a dejar libre el chat para vuestras preguntas a los que estáis, porque bueno, por lo menos ya que os habéis, ya que estáis en directo, que por lo menos tengáis alguna opción de preguntar. ¿Es fiable tomar avena? A ver, en principio tomar avena para muchas personas es una buena opción. Yo siempre recomiendo, si vas a escoger
escoge avena sin gluten, ¿vale? Pero si existe enfermedad autoinmune o inflamatoria crónica, mi recomendación es que no. Esta decisión la tomé hace unos, pues no sé qué os diría, 3 o 4 años, en base a muchos estudios que estuve leyendo sobre cómo la avena tiene ciertos componentes, como son los ATI, los inhibidores de la amilasa y la tripsina, que no convienen nada en enfermedades inflamatorias y autoinmunes, ¿de acuerdo? Incluso hasta sin gluten puede tener también aglutinina, ¿de acuerdo? Aglutinina. Es decir, si tienes una salud aceptable, media, haces deporte, no tienes ningún problema importante, inflamatorio, etcétera, la avena puede ser un cereal aceptable, ¿de acuerdo? Yo personalmente tampoco lo tomo, porque creo que es mejor tomar salvajes, y la avena ya es una gramínea que ha sufrido ciertas transformaciones con el paso del tiempo. Esa es la realidad. Lo que pasa es que no quiero pecar de purista y que alguno se alarme. La avena también mal. En fin, va a depender un poco de la salud, ¿no?, de cada uno. Aquí hay una pregunta técnica, no sé si es profesional el que me la hace porque no es muy habitual. Me dice, fiabilidad del test de activación de basófilos para la sensibilidad alimentaria. ¿Es fiable? ¿Es fiable? La respuesta es sí, porque el test de activación de basófilos se basa en la medición del porcentaje de basófilos que están en contacto con el alérgeno. Y se sabe que los basófilos tienen también una afinidad o están pegados a las inmunoglobulinas IgE, que son las que reaccionan, los linfocitos TH2 son los que estimulan la producción de la IgE. Entonces, sí, la activación de basófilos en sensibilidad alimentaria, el test de activación de basófilos, creo que es un test bastante fiable. Ahora bien, no olvidéis que las intolerancias pueden cambiar con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Si no está uno condenado a esto no lo tengo que comer nunca porque te ha dado positivo. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, vamos a seguir un poquito más. Bien, aquí hay una pregunta que creo que os va a gustar y os va a interesar a casi todos. Es la siguiente. Dice él, me preocupan los hígados de las personas que no podemos permitirnos comprar todos los alimentos ecológicos. Es una preocupación que me parece bastante sensata, porque y más tal como se están poniendo las cosas actualmente a nivel económico, porque la cesta de la compra ha subido y si ha subido la cesta común, la ecológica también, ¿vale? Bueno, la inquietud me parece normal. ¿Qué puedes hacer? Bueno, lo primero, mi consejo, si no puedes comprar alimentos ecológicos, entonces busca productores locales de tu entorno. Y ahora, en la medida que puedas, por ejemplo, aquí en el norte y en Euskadi, tenemos lo que llamamos la casera, ¿no? Los caseros, que muchas veces están en el mercado vendiendo sus frutas, hortalizas, etcétera. Ojito, que no quiero decir que todo lo que venden los caseros, o si estáis en Cataluña, el payés, ¿no? Así lo decís. Que todo lo que venden siempre esté libre de tóxicos. No. Pero tú puedes preguntar, puedes indagar, y siempre la producción local te puede dar un poco más de garantías. Bien, lo segundo que debes de hacer es informarte, y hoy en día no es difícil, informarte del top 10 de cada año, y del año anterior si es posible, en frutas y vegetales con más tóxicos y con menos tóxicos, ¿de acuerdo? Y entonces yo me he apuntado las del 2023, ¿vale? Entonces, por si queréis saberlo, os voy a decir la lista de frutas y verduras con más pesticidas, ¿de acuerdo? Bueno, en ese top 10, arriba, casi siempre, año tras año, repite la misma fruta. ¿Cuál es? Yo a mis pacientes os lo he dicho, las fresas. Y de hecho, os he dicho muchas veces, no consumáis fresas si no son ecológicas. Porque por mucho que las lavéis, y lavar y requete lavar, es igual, porque no vais a quitarle los pesticidas. Están demasiado adentro, ¿vale? Así que lo sepáis. Y repiten casi todos los años. Sigo en ese top. Espinacas, col rizada, berza, melocotones, peras, nectarinas,
manzanas, uvas, tomates, apio, patatas. Ahí tenéis el top de frutas y verduras con más pesticidas 2023. 24, veremos, ¿vale? Pero no suele haber muchos cambios en el top de frutas y vegetales con más tóxicos. Bueno, y ahora vamos con la parte positiva, ¿no? Vamos con los 10 alimentos con menos pesticidas. Vamos a ver si os los he puesto bien. 2, 4, 6, 8, bueno, alguno más de 10. Vamos a decir el top, ¿no? De alimentos con menos pesticidas. A la cabeza de la lista, sí, os voy a dar una alegría, lo sé. Está el aguacate, ¿vale? El que menos pesticidas tiene. Hace poco tuve una pequeña controversia, buena controversia, porque además le conozco a la nutricionista en mi blog, porque puse un artículo muy interesante sobre los aguacates, magníficos, maravillosos, con 1000 propiedades. Y ella me decía que esto no era ecológico, porque los aguacates necesitan mucho agua, porque la producción es en países donde las condiciones no son adecuadas. Que no le faltaba razón en ciertas cosas, pero la realidad es que también el aguacate cada vez se produce más en otras regiones más cercanas. Yo estoy en el País Vasco, arriba, en el norte. Ya sé que está cambiándonos el clima. Yo escuché hace 25 años a un experto decir que para el año 2025 el norte de España tendría un clima semitropical. Pues yo no sé si llegaremos a esto para el 2025, que está a la puerta aquí, a nada, ¿no? Enseguida. Pero lo que sí os puedo decir que yo tengo 2 aguacateros. No dan una barbaridad, pero dan, ¿vale? Y me consta que aquí en la península también los hay, ¿vale? Entonces, a ver, no lo demonicemos, porque el aguacate es magnífico. O sea, sinceramente, para mí es un alimento principal, me atrevo a decir, ¿no? Y no me voy a liar más con lo que tiene y con sus grandes virtudes. Pero lo tenemos en la lista de los menos pesticidas. Aún el común, estoy hablando, no el ecológico, ¿eh? Estoy hablando de lo que, sin ser ecológico, tiene menos riesgo de toxicidad o de menos pesticidas. Seguimos. Piña, cebolla, papaya, guisante, berenjena. Acordaros, la berenjena solanácea, ¿eh? Si tienes una enfermedad inflamatoria crónica, mejor que no. Espárrago, brócoli, champiñones, repollo, melón y kiwi, ¿vale? Por si os sirven estos datos, que los podéis encontrar con mucha facilidad, ¿eh? Pero a ver, que si alguien quiere porque no le ha dado tiempo a copiar esto, pues si quiere ya lo colgaremos en un post en Instagram, ¿vale? Voy a ir terminando ya preguntas, vamos a ver qué nos queda. Vale, me preguntan también sobre los tóxicos persistentes y yo le contesto, vamos, lo tengo anotado. Recordar que en mi próximo libro, que saldrá algún día, saldrá, espero que, no sé si ya 2024 será justo porque son demasiados proyectos en los que estoy, ¿no? Me falta una cuarta parte más o menos del libro y ahí desarrollo detalladamente un amplísimo capítulo sobre todos los diferentes tóxicos persistentes y luego cómo evitar. Y entonces aquí sí que os digo, mi consejo es que todo el mundo debe hacer 2 o 3 limpiezas vitales al año. 2 o 3 limpiezas vitales al año de 21 días, ¿vale? Si tenéis interés en que otro día lo explique con detenimiento, hay algún vídeo ya sobre el tema, ya lo haré. Flexibilidad metabólica, y esta es la última pregunta que comento, y luego os doy vía libre a vuestras preguntas. Flexibilidad metabólica, ¿qué es? Bueno, claro, es que me escucháis tantas veces hablar de esto. Bueno, es un tema muy largo, pero voy a intentar resumirlo. Flexibilidad metabólica significa que nuestro metabolismo es capaz de utilizar de manera eficiente diferentes sustratos energéticos para conseguir energía, ¿de acuerdo? Que nuestras mitocondrias son capaces de utilizar, sí, la glucólisis, pero también la beta-oxidación de los ácidos grasos o los aminoácidos como fuente de energía, en caso necesario, ¿vale? La gente en general, por sus hábitos de alimentación, no tiene flexibilidad metabólica. De hecho, es evidente que no la tienen porque desfallecen si no toman algún carbohidrato, muchas veces, ¿no? Muchos de los que me escucháis, no. Y ahora, ¿cómo mejoramos la flexibilidad metabólica? 3 ideas fundamentales para mejorar la flexibilidad metabólica. 1. Inclinar la balanza de la alimentación a low carb. Es decir, es la manera de preparar el terreno para luego
no solo tener flexibilidad metabólica, sino poder hacer un ayuno intermitente sin tener problemas, ¿de acuerdo? Pero para eso hay que inclinar la balanza al low carb y utilizar grasas saludables. Grasas saludables. Y ojo, que si alguien está pensando, ¿las grasas saturadas son malas? No, por favor. 37% de nuestras membranas celulares son grasa saturada. Un 20% es omega 9. Un 17% es omega 6. Un 13 al 15% es omega 3. Por favor, por favor. Saturadas también son necesarias. De las buenas, que es como todo. De las buenas, ¿de acuerdo? Segundo paso. Dejar espacios largos sin ingesta. Empieza con 12 horas. Mira qué simple. Has cenado a las 8, terminas 8:30. Bueno, pues no comas nada, por favor, hasta las 9 del día siguiente, que tampoco es tan difícil. Cuando te veas con ánimo porque eso te resulta fácil, pues nada, pasa 14 horas. No comas nada hasta las 10, 11. ¿Que te ves con más ganas? Pues pásate a las 16. Y ahí empiezan ya a tener un efecto mayor. Porque, por favor, no olvidéis esto, la autofagia existe siempre. Todavía se escucha en internet a profesionales que dicen, es necesario 16 horas para favorecer la autofagia, ¿no? Desde el año 2016, Yoshinori Osumi demostró el papel crucial de la autofagia para reciclar fragmentos, estructuras celulares, orgánulos defectuosos, etcétera, etcétera. Y ya, bueno, no, por favor, biología de base, la autofagia funciona. Está funcionando todos los días. El problema es que funciona un poquito o funciona mucho. Depende de, por ejemplo, el que está comiendo a todas horas difícilmente va a funcionar bien su autofagia. Si estás haciendo anabolismo todo el día, por ejemplo, pensar en el deporte de fuerza, yo soy muy partidario del deporte de fuerza, pero cuando lo llevas al extremo, yo he tenido gente en consulta, deportistas del músculo, fisiculturistas, con 120 kilos que comen 6-7 veces al día. Están en anabolismo todo el día en anabolismo, claro que sí. Y tienen un volumen muscular monstruoso, claro que sí. Pero lo que no van a favorecer es la autofagia de ninguna manera. Y lo que van a favorecer es un envejecimiento nefasto. Así, ejercicio de fuerza-potencia, sí, pero en su equilibrio. Por tanto, vuelvo a decir, vamos a favorecer esa flexibilidad metabólica aumentando cada vez un poquito más el tiempo en que no comemos. Y lo básico, por favor, quitémonos ya de la cabeza aquel mito desfasado de que hay que comer 5 comidas al día. Por favor. Y lo siento, los que me escuchen, nutricionistas convencionales y ortodoxos, no os daré la razón jamás. Falso. Solamente puede tener sentido comer 5 veces al día en un paciente con determinado perfil, por ejemplo, en algunos pacientes diabéticos, en algunos pacientes con una hipoglucemia reaccional en las primeras fases, y ojo con lo que se come aún y todo, ¿no? Pero por favor, dejemos descansar un poquito el cuerpo, desde el desayuno a la comida, de la comida a la cena, por favor, es necesario, nuestras células necesitan reciclarse, ¿de acuerdo? Y ya está, vaya enrollada me he pegado, ¿eh? Bueno, pues hay más preguntas, igual da pie para que haga otro directo de este tipo. Espero que la información que os he dado en estas preguntas os resulte de utilidad. Y ahora sí, ahora vamos a ver qué preguntas puedo encontrar en el chat. Claro, es que ya me habéis ido haciendo preguntas mientras me estabais escuchando, pillines, ¿eh? Y claro, así, claro, es más difícil. Voy a ir para atrás y a ver qué encuentro. Preguntas. Vale, con Eutirox, los hipotiroideos, con las cosas que yo he comentado, no hay ningún problema. Lo que va a ocurrir simplemente es que van a tener que ajustar la dosis de la levotiroxina, del Eutirox, en función de que con las cosas que hemos dicho a nivel natural vaya a mejorar el funcionamiento. Entonces igual está en 125 de Eutirox y pasa a 100, o pasa a 88, o lo que sea, ¿no? Pero no hay incompatibilidad. Positivo en Helicobacter pylori. ¿Qué pautas recomiendas para combatirla? ¿Sabes de dónde puede venir? ¿Cómo se forma? Bueno, a ver, lo primero, por favor. Esto me viene súper bien que me hagas esta pregunta, porque, primero, el Helicobacter pylori lo tiene más del 60% de la población. Y eso no significa que le vaya a dar problemas. El problema es cuando el ecosistema gastrointestinal no es el adecuado y el Helicobacter pylori, a través de la ureasa, esta enzima, va generando un pH gástrico muy alcalino y va neutralizando demasiado el ácido clorhídrico. Entonces genera un entorno que termina siendo desfavorable y se puede producir un deterioro, una degeneración de la mucosa gástrica.
¿vale? Pero en sí, el Helicobacter, si no hay sintomatología, hay que pensarse muy bien el tratamiento convencional, porque estamos hablando de un tratamiento que es muy machacón. Son 3 o 4 antibióticos más el IVP, más el protector, que hay algunas personas que lo hacen y no lo aguantan, no lo soportan. Entonces hay que hacer una valoración detallada del caso, ¿vale? Y luego hay herramientas, hay estrategias, hay probióticos específicos como el Ergifilus HPI, tenemos la curcumina que suele ser de gran utilidad, incluso el Micoquil, que tiene un efecto bactericida, es muy interesante también. Conviene subir el ácido clorhídrico, muy importante a nivel gástrico, pero todo eso tienes que consultarlo con un profesional de la salud. O sea, que lo que yo estoy diciendo son sugerencias que luego tenéis que cotejar los que sois particulares con vuestro profesional de la salud. Vale, la leche A2, claro. Vale. No, claro, a ver, una pregunta interesante. Voy a intentar resumir porque esto es muy interesante. Bien, la leche, 2 tipos de proteína. Proteína de suero y caseína, ¿vale? La leche humana, 75% aproximadamente suero, 15% aproximadamente caseína. La de vaca, al revés. 75-80% caseína, 15%, 18% aproximadamente suero, ¿vale? El suero, perfecto, sin problemas. Por eso la leche materna tiene mucha más proteína de suero, ¿de acuerdo? La caseína, más problemática. Pero es que encima, dentro de las caseínas, hay 2 tipos de caseínas, al menos, identificadas, que son la A1 y la A2. La de vaca, A1. La humana, A2. La de cabra, A2. ¿Entendéis por qué yo recomiendo el yogur o el kéfir de cabra? Porque la caseína que contiene es A2, similar a la humana, no A1 como la de vaca. ¿Vale? Aclarado el tema. Habéis hecho bastantes preguntas. ¿Conveniente mezclar betalanina y creatina y cuáles serían las dosis estándar? Hombre, vamos, yo la utilizo, no todos los entrenamientos, pero dos veces mínimo a la semana lo utilizo en los entrenamientos de fuerza-potencia. ¿Betalanina cuánto? A ver, la tolerancia, porque betalanina genera cierto rubor y cierto picazón, nada preocupante para nada. Incluso diría que hasta si estás entrenando igual hasta te da un poquito un punch que a mí no me disgusta. Entonces deberías de empezar con 2-3 gramitos de betalanina. Puedes llegar a 6. Yo ahora mismo me tomo 6 gramos de betalanina media hora antes del entrenamiento. ¿Y creatina cuánto? Pues ahí puedes empezar directamente con 5 gramos de monohidrato de creatina. De una creatina buena, que sea Creapure por lo menos. Yo los pongo juntos en unos 200 mililitros de agua. Ya lo he explicado alguna vez. Media hora antes del entrenamiento. Combinan perfectamente. También a las pastillas le ponen almidón, un asco. Sí, cierto. Maíz transgénico, claro. Otro. No solo transgénico, es que el maíz ya, aunque no sea transgénico, las mazorcas de maíz ya no son el maíz. No tiene nada que ver con el maíz original. Han cambiado completamente. Más preguntas. Habéis hecho más de las que pensaba. Tofu con 49 años, aunque todavía no tengo menopausia, ¿puedo tomar o es malo? A ver, el tofu, pues depende de cómo esté la digestión. En principio hay gente que lo tolera muy bien. Yo es que no me gustan las hojas, sinceramente, porque tiene un tipo de proteína que es de una digestión muy compleja, sinceramente. Ahora, hay gente que toma el tofu. De todos modos, tengo que aclarar una cosa. Si alguien toma tofu pensando que con el tofu puede sustituir a una proteína animal, no. Porque mirad los porcentajes. El tofu básicamente es agua y tiene si no recuerdo mal, de un 9 a un 12, depende cuál, de un 9 a 12% de proteína. Es que, no sé, unas lentejas tienen más proteína que el tofu. Y por supuesto, por favor, no recomiendo cocinar la soja para comerla como legumbre. Por favor, no hagáis eso. No lo hagáis. Tiene muchas sustancias antifisiológicas. Es nefasto para la digestión. Aunque la dejéis a remojo, aunque lo cozáis
lo que queráis. Hongos, perfecto. Algas, estupendo. Avena, ya lo he comentado antes, ¿no? Lo que opino. Los horarios de las vísceras y cuál está afectada según cuando nos despertamos. Eso sería un poco largo. Pero solamente alguna cosa básica. Es que esto me encanta, ¿no? Este tema me encanta, pero es que es un poco largo. Hay una cronobiología de los órganos. Esto es muy importante. Y para los profesionales que me estáis escuchando, doblemente importante, porque vais a dar un consejo a vuestros pacientes de que se tome un producto natural y tenéis que saber que dependiendo de en qué franja horaria se lo ponéis, puede tener mayor o menor impacto. Por ejemplo, dos clasicazos. Hay que tratarle el intestino, ¿sí? Pues el horario es de 5 a 7 de la mañana. Claro, estarás pensando, pero si esa hora está casi todo el mundo en la cama. Vale, pues lo más cercano a las 7 de la mañana, ¿vale? ¿Por qué mucha gente, sobre todo los que tienen un ecosistema intestinal en equilibrio, o bastante bien, por qué casi todos te dicen que, yo voy como un reloj todas las mañanas, al poco de levantarme o justo después de desayunar tempranito voy al baño? ¿Por qué? Pues porque es el horario del intestino. Ese es el horario, ¿vale? Puede haber una segunda evacuación justo 12 horas después, ¿vale? Es una ley de compensación. Esto está basado también en el concepto oriental. Puede ser que 12 horas después, a las 7 o a las 8 de la tarde, o después de cenar, tengas una segunda evacuación, si la fisiología es correcta, ¿vale? Y si tú ahora estás poniendo porque necesita el paciente, o si me estáis escuchando alguien con estreñimiento crónico, y te dan algo para el estreñimiento, por favor, que hay que ponerlo en el horario del intestino. Yo siempre digo, lo más cercano a las 7 de la mañana, porque es el horario de intestino, ¿vale? Y es cuando funciona mejor. Ya sabéis que yo utilizo mucho en el estreñimiento, pongo en un vaso de agua templada, tirando a caliente, fibra mucilaginosa, que puede ser el argieslin, un psyllium, etcétera, y luego mezclado con unas sales de magnesio. Y esto, funciona, que sí que funciona, perfectamente. Ahora, si haces eso mismo y lo pones, pues no sé qué voy a decir, a la 1 del mediodía o a las 5 de la tarde, pues no va a funcionar igual, de ninguna manera, ¿vale? Otro ejemplo, el hígado. ¿Se toman productos para detoxificar el hígado? Pues muchísimos, ¿no? ¿Se pueden poner durante el día? Sí, pero la dosis más importante para una detoxificación hepática es a última hora. Lo último. De hecho, antes de irse a acostar. Los que me conocéis sabéis que soy un apasionado del Desmodium, ¿vale? Esa planta extraordinaria para regenerar y detoxificar el hígado. ¿En qué momento la recomiendo? Pues alguna vez lo pongo en un litro de agua, según el paciente, porque veo que necesita también una buena ingesta de agua, pero la mayor parte de las veces lo pongo en un poquito de agua antes de acostar, justo antes de acostar, porque es el horario donde empieza hígado-vesícula, ¿vale? Estos son algunos ejemplos. La lista sería muy larga, Dolor con la regla. Bueno, recomendaciones básicas. Bueno, aparte de que deben de comer bien, saludable, lo primero, low carb si es posible. Yo lo que recomiendo es que desde la ovulación aproximadamente, si es que la pueden calcular, hasta que aparece el sangrado en esos 15 días más o menos, se tome ácido gamalinolénico. Eso es un ácido graso que está en perlas, ¿vale? Yo, por ejemplo, utilizo bileína para esto. Y les recomiendo que se tomen 2 perlas en el desayuno y 2 perlas en la cena, desde 15 días antes hasta que aparezca la regla. Muchas veces con eso es suficiente y no hace falta más. Si lo hace todos los ciclos, al final termina regulando y mejora. Ahora, si necesita puntualmente, ha hecho esto, pero ahora necesita puntualmente un analgésico natural, algo pues que le alivie el dolor puntualmente esos días, pues tiene unas mezclas que llevan curcumina, boswellia, arpago, sauce, etcétera, ¿no? Que, bueno, ya sabéis, yo utilizo el Ergicox, que funciona muy bien para el dolor. Vale. Y se pueden tomar 1 o 2 comprimidos sin problema esos días que tiene más dolor. Pero, vuelvo a decir, consultar con vuestro profesional de la salud antes de tomar una decisión. Pues sí que ahí estás completa, porque también con lupus, tiroiditis, espondilitis, autoinmunidad.
Solanáceas no, por favor. No, solanáceas en autoinmunidad no, porque autoinmunidad, pensar que siempre va acompañado de inflamación, siempre. Por tanto, patata, tomate, berenjena, pimiento, ni tocarlo. Ni tocarlo. Este año, 2024, toda mi formación durante este año, que voy a dar en 7 ciudades del país, es sobre enfermedad autoinmune. Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Valencia, Santiago y Donosti. 7 ciudades. Y mi tema, hay otros ponentes que van a hablar de otros problemas, pero yo, tanto en los talleres prácticos como en los congresos nacionales, voy a hablar de autoinmunidad. Pero es verdad que es dirigido a profesionales de la salud. Vale, más preguntas. Ya vamos acabando, porque se nos va, es la hora de cenar. Yo ya voy tarde a cenar. Yo ceno normalmente a las 8, Por eso lo de los directos tarde me rompe un poco el esquema. Vale, creo que estamos acabando. No hay mucho más, Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Bueno, gases y controlar las ganas de ir al baño. Claro, bueno, tienes disbiosis, tengo que decirlo así con claridad, tienes disbiosis. Tienes que analizar qué disbiosis tienes, pero normalmente mucho gas, mucha hinchazón de vientre y dificultad para retener, estamos hablando de que tienes la flora fermentativa, la sacarolítica la tienes disparada. Eso es lo que hay que controlar, hay que controlarlo. Alimentación low carb, otra vez, activos naturales para bajar la flora fermentativa, etcétera, etcétera. Si va a quedar grabado, en Instagram solamente vais a escuchar pequeñas porciones, porque de alguna manera también lo que yo quiero es premiar a aquellos que ven el directo, ¿no? Sí que en YouTube sí va a estar, probablemente casi completo o completo, este directo. Bueno, pues yo creo que vamos a ver qué más queda. Vamos a ver, creo que ya estamos acabando. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, yo creo que vamos a ir terminando. Habéis estado un buen grupito escuchando este directo. Espero que os haya sido de utilidad. Mucha información. Yo intento hablar un poquito rápido. Cuando doy la formación con calma, lo hago más despacito, pero aquí voy un poco rápido para poder meter mucha información. Así que nada, gracias por vuestra presencia, que os sea de utilidad. Ya sabéis que volveré a preguntar sobre qué os inquieta, qué os preocupa y volveré a hacer algún directo con todo esto, ¿vale? Os mando un beso, un abrazo y nos seguimos viendo en las redes, ¿de acuerdo? Chao, chao. Hasta otra.